Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Neria Molina, soy reverendo de la comunidad cristiana diversa reformada, perteneciente a la Iglesia Católica Apostólica Libre Reformada. Este es el primer video que presentamos en este canal. Esperamos que en algún momento pueda llegar a muchas personas. Y créeme que si en este día, en este momento, has llegado a este canal y has llegado a este video, no le cambies, velo. Porque Dios quiere darte un mensaje a ti, un mensaje liberador, una buena nueva liberadora. El Evangelio de Cristo, el Evangelio que Dios trajo, es un Evangelio que libera, no que ata. A veces las instituciones religiosas queremos, en vez de dejar libre a la gente para que piense, para que el Espíritu Santo, para que esa, esa energía universal que es Dios penetre en lo más profundo de nuestro ser. Queremos anclarla, queremos echarle más cargas de las que ya traen. Y a veces les prometemos sanidades que el Señor no quiere sanar porque ni siquiera son necesarias de sanar. Y perdemos el tiempo en esas cosas en vez de trabajar las cosas que de verdad necesita el ser humano a través de esta bendición de Dios. Siempre nosotros queremos tener la razón y la verdad. Siempre nosotros queremos imponer nuestras ideologías y decir esto es, esto es. Pero no, Dios no es así. Desde el primer momento de la creación, Dios vio y bendijo la diversidad y vio que era buena, como todo lo demás, porque el libro de Génesis es un hecho de diversidad, de creación, de una diversidad de cielo, agua, seres humanos, animales, aves, bestias. Eso es diverso. Y no solo eso, vemos desde el primer relato del Génesis como Dios, desde su infinito amor y esplendor. Ese Dios que es madre y que es padre, vino a dar a la humanidad esa ruaj, ese soplo de vida. Normalmente ruaj, que es el Espíritu de Dios, lo traducimos como Espíritu Santo. Pero su traducción correcta sería en femenino, no en masculino. Esa, ese Espíritu Santo, ese Espíritu que fluye, ese Espíritu que es diverso. Desde el primer nombre, desde la primera etimología, ese nombre es diverso. Mucha gente dirá, ay, es que este sodomita aberrante quiere justificar sus cosas y quiere justificar su pecado, porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No se puede separar la sexualidad de la espiritualidad, porque en este campo en el cual vivimos, Dios creó esa sexualidad sagrada y lo unió junto con nuestra espiritualidad. ¿Por qué? Porque desde que nacemos tenemos la sexualidad, crecemos y el Señor nos ha dado en nuestro ser sentimientos de atracción. Nos ha dado el orgasmo. Son cosas que han sido creación de Dios y que a veces las queremos satanizar. Pero Dios no las sataniza, las ha satanizado la iglesia. Al pasar del tiempo, dirían 2000 años de iglesia se ha equivocado. Pues muchas iglesias durante 2000 años se han equivocado. Dios ha ido desvelando misterios a lo largo de la humanidad. No solo utilizando la palabra o la escritura que nosotros creemos que es inspirada dentro de nuestra tradición y fe cristiana, sino también la ha ido revelando y la ha ido inspirando en otros pueblos, en otros libros sagrados, en otras personas, en otros profetas, que no necesariamente tendrían que ser judíos o cristianos, y ni siquiera gente de la religión, sino también gente secular,
Dios trabaja a través de ellos, de los científicos, hasta a través del que no cree en Dios, trabaja Dios. Entonces, queridos hermanos, exactamente es esto, que Dios es el mismo ahora y siempre, pero la humanidad no es la misma ahora y siempre, y el conocimiento que nosotros tenemos de Dios no siempre, no siempre ha sido como el correcto. Y lo hemos visto a lo largo de la historia de la Iglesia. En la Edad Media, la Iglesia romana, que era la Iglesia cristiana predominante en Occidente, porque en Oriente estaban las iglesias orientales, creaba miedo y hacía un negocio a través de la venta de indulgencias para no caer en el infierno. Y siempre utilizó esto para controlar a la gente. Siempre utilizó estos argumentos para meterse en el pensamiento de la gente y no dejarla ser libre. Las mujeres sabias de la herbolaria, que les llamaban brujas, las quemaban. Pero ni siquiera tenían pacto con Satanás. En estos errores, la humanidad lo supo aceptar. El obispo de Roma, Juan Pablo II, en el jubileo del año 2020, del año 2000, pidió perdón a nombre de la Iglesia por estos errores que cometió. En ese tiempo de la Edad Media vino un hombre llamado Martín Lutero que encontró la justificación por la gracia en Pablo que la Iglesia de Roma en ese momento había querido opacar. Así ahora, desde los 60, profetas de nuestros tiempos, como el reverendo Troy Perry, fundador de la comunión de iglesias metropolitanas en Estados Unidos, otros profetas como el obispo Mark Cirial en Estados Unidos, que fundaría la Iglesia Católica Ecuménica, vislumbraron que era el tiempo en el que el Espíritu Santo iba a mostrarle a la Iglesia la diversidad y que le iba a dejar más claro este tema a la Iglesia. Es por eso que muchos teólogos han empezado a tener perspectivas abiertas. Tanto en Latinoamérica podemos encontrar grandes profesores como la reverenda Margarita, obispa de la ICM, Cristina Conti, reverenda, y otros más de la misma Iglesia Católica Romana, el obispo Fray Raúl Vera de la diócesis de Saltillo en México, Fray Julián Cruzata, igual obispo dominico de la misma orden que Fray Raúl Vera. Entonces es algo que en nuestro tiempo es apremiante, aceptar que las personas son seres humanos y son iguales. En algún momento la iglesia colonial, tanto británica como la iglesia hispana, americana, persiguieron a los indígenas por su color de piel. Es más, cuando la iglesia llega a México, la iglesia romana dudaba de que si los indígenas tenían alma o no tenían alma. Estos son ejemplos de racismo y xenofobia. Es algo que la iglesia tuvo que aceptar y que aprendió. Igual esto es algo que la iglesia tiene que aceptar y aprender. Algunos dirán, este tipo es un sectario, este tipo quiere, con supuestas vestiduras clericales, justificar su homosexualidad. Pero no la quiero justificar. Quiero demostrar a través del amor misericordioso de ese Dios, Padre, Madre, y de ese profeta, de ese Hijo de Dios, Jesucristo, ese reino de los cielos, liberador que vino a construir desde aquí y que no está en una vida futura. El reino se construye aquí
y ahora, en este momento, no se construye hasta el día de nuestra muerte. Vamos a leer un poco la escritura. Tenemos que saber que por fe este libro, como otros libros de la humanidad, son inspirados. Por fe creemos eso, inspirados por Dios. El Corán es otro ejemplo, el Bhagavad Gita de los hindús, los escritos de Zoroastro. Pero en este caso mi tradición y en lo que yo creo es cristianismo. Acepto y creo que no tengo la verdad absoluta. Acepto y creo que mi pensamiento puede errar, pero respeto la forma de pensar de cada persona y de cada fe y predico al Dios de amor. Y si dicen es que ese no es mi Dios, porque mi Dios es un Dios que está así apuntando con el dedo y apuntando en el libro de la vida a ver qué error cometes y te lanza al infierno, ese no es mi Dios. Si el Dios que juzga, que te impide llegar al cielo por a quien amas, ese no es mi Dios. Yo orgullosamente estoy comprometido con un hombre y he podido crecer en espiritualidad y Dios ha bendecido este amor, porque el amor es Dios. Y de aquí podemos ver la manifestación de Dios. Pero bueno, hemos en este tema titulado hablando del Pentecostés, que en estas fechas hemos celebrado. Y aparte, iniciamos el mes de junio, que es el mes del orgullo, del Pride. Entonces vamos a tratar mucho de este tema en esta página, en este mes del orgullo. Entonces, bueno, vamos a ver la primera cita bíblica que sería Hechos 2, 1, 13, que dice así: Cuando se cumplieron los días de Pentecostés, mientras estaban reunidos todos unánimes, súbitamente vino del cielo un estruendo semejante al del viento recio, el cual llenó toda la casa donde se encontraban, y se le aparecieron lenguas que repartían como fuego y se asentaban sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diversas lenguas, conforme a lo que el Espíritu les había inspirado. Y había un hombre que habitaba en Jerusalén que tenía temor de Dios. Judíos de todas las naciones bajo del cielo. Todo sucedió en el estruendo. Se reunió todo el pueblo y estaban perplejos porque cada quien los escuchaba hablar en su propio idioma, y todos estaban maravillados y admirados y se decían unos a otros: todos estos que hablan, he aquí que no son galileos. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los escucha hablar en nuestro idioma? Partos, medos, elamitas y los que moraban en Mesopotamia, judíos y los de Capadocia, los de la región del Ponto y de Asia, los de la región de Frígida y Pánfila, de Egipto, y de las regiones de Libia, Cersarea de Cirene, y de los que han venido de Roma, judíos y prosélitos, cretenses, árabes. Y aquí los escuchamos hablar en nuestros idiomas los portentos de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir espíritu? Es femenino, ruaj. Es el soplo de Dios, es la Madre Divina, es la Espíritu Santa. Pero precisamente es Espíritu Santa, que fue algo que prometió Jesús, la consoladora, la promesa del Padre, viene y se posa en formas de lengua de fuego en la cabeza de todos los apóstoles y las apóstolas y discípulas, porque no solo estaba María seguramente, sino las otras Marías, no solo María la Madre de Jesús, María Magdalena, María de Cleofas, las otras Marías.
A veces queremos hacer un evangelio patriarcal y ciertamente fue escrito por los hombres, porque siempre los hombres pues son a lo largo de la historia los triunfadores y son cosas que tenemos que entender. Pero podemos darle ese contexto de saber que las mujeres también tenían decisión en estas primeras comunidades cristianas, pero ese será otro tema que tomaremos y que tocaremos aquí. Por lo mientras, lo dejamos así. Escuchamos que en este pasaje venían de diversas partes de la tierra y escuchaban hablar a los apóstoles en su idioma. ¿Esto qué quiere decir? La diversidad de las lenguas es la diversidad del llamado que Cristo hace a todas y cada una de las naciones a este evangelio y acercarse a Dios. El cristianismo inició como un movimiento dentro del judaísmo. Jesús era un maestro, era un rabí, un raboni, que predicaba, que sanaba, que curaba y que llevaba a Dios y que nunca discriminó. Y todavía aún cuando asciende a los cielos y cuando promete al Paráclito, nos da la diversidad de que es para todos el llamado. Los judíos nada más decían, la ley es para los judíos. Fuera de los judíos no hay ley. Todos los demás son paganos, circuncisos, prosélitos, bla, bla, bla. Pero en este caso, todo aquel que acepta el nombre de Jesucristo es hijo de Dios, según las Escrituras. Pero todos somos hijos de Dios, aunque no creamos en Jesucristo, porque Dios va más allá de eso, de nuestro entendimiento. No lo podemos cerrar, cuadrar, encasillar, es que así es. Porque hay cosas que solo, como dice la Escritura, cuando tengamos la verdad frente a frente, cara a cara, podremos verlo. Hay cosas que obviamente en esta tierra no vamos a comprender y eso no es malo. Eso no es malo, eso es parte de la vida y eso es parte de la diversidad de Dios. Dirán que digo mucho la palabra diversidad, pero es una palabra que califica muy bien estos atributos de la Ruaj. La siguiente cita bíblica es de Gálatas 3:26. 3:26-28. ¿Qué dice? Por tanto, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo, porque los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo fueron revestidos. No hay pues judíos ni gentiles, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Jesucristo, y así ustedes son del Cristo, son por tanto simiente de Abraham, herederos de acuerdo a las promesas. Ya no hay esclavos, ya no hay hombre ni mujer. ¿Esto qué quiere decir? A veces en los cultos, en las iglesias, en las misas, en las eucaristías, está la señora o el señor que dice, ay no, este es santo, este no es santo, este sí es santo, este es piadosa, pero es que Dios va más allá. Lo estamos escuchando precisamente en este momento. No podemos juzgar ni etiquetar a la gente dentro de la fe, de la espiritualidad en las iglesias. Porque mismo lo dice, ya no hay hombre, ya no hay mujer. Todos somos uno en Cristo. Somos uno, imagínense. Si Dios nos considera uno en Cristo, ya no hay diferencias. No porque tú seas gay, no porque tú seas lesbiana, no porque tú seas trans. A lo mejor esto sí es contextualizar este evangelio de nuestros tiempos. Eso es verdad y eso es padre de la fe. Cuando nosotros hacemos dos cositas, una que es hermenéutica y exégesis, que es como decodificar, como encontrar, como cernir la escritura y ver el contexto y lo que nos quería escribir la persona que lo escribió hacia nosotros, podemos encontrar y podemos decir, esto es para ahora. A veces nosotros queremos que a la fuerza embone en nuestro sistema de creencias todo, porque cada letra es inspirada de Dios.
Pero tenemos que comprender que Dios sí nos habla a través de esta escritura sagrada. Pero no todo es literal. Como lo dice ahí, así es. Por ejemplo, dirán, es que tú le estás añadiendo punto, coma y no sé qué. No, simplemente le estoy trayendo a mi presente. Cuando se escribe la carta de Gálatas, era para la comunidad de los Gálatas, obviamente. Pero la comunidad de los Gálatas tenía cosas específicas. Y podemos encontrar que en estas primeras comunidades se discriminaban hombres y mujeres, que en estas primeras comunidades el rico se sentía más que el pobre. Pero el apóstol les dice, no, 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 no puede ser esto, no puede ser esto. Porque ya no hay hombre ni mujer, ni esclavo, ni nada. Por eso esta nueva fe era tan peligrosa para el Imperio Romano. Porque ya no había esclavos, todos éramos libres en Cristo. Entonces, ¿por qué venimos a atar? ¿Por qué venimos a cargarle más piedras al lomo a las personas en vez de llevarlos a ese amor y ser vivos testimonios de Cristo? Decían al principio de los cristianos, miren cómo se aman. Imagínense si de ahora los cristianos dijeran, miren cómo se aman. En vez de estar diciendo, es que yo soy la verdadera iglesia, yo predico bien. No, es que esos son idólatras, esos tienen imágenes, son ídolos, los prohíbe la ley. No, es que si no entras con falda o con mantilla a la iglesia, no, es que lo dice el apóstol Pablo. Todo lo queremos cumplir al pie de la ley, pero ¿qué creen? Que Jesús transformaba las cosas, ¿no? ¿Quiénes eran los que cumplían las leyes así al pie supuestamente? Los fariseos, ¿no? Les dijo sepulcros blanqueados, razas de víboras. ¿Qué quiere decir eso en la escritura? De que por fuera muy bonito, muy piadoso, ahí arrodillado, dándote golpes de pecho, bailando, danzando, diciendo gloria a Dios en la iglesia, en la que sea. Pero por dentro, hay que tener cuidado con esa persona. Discrimina. Pero va todos los domingos al culto, a la misa, a la Eucaristía. Pero en el camino se encuentra al pobre y no ve a Cristo a él. En la semana ve a una mujer que fue violada y muerta, pero le da igual lo que le haya pasado al prójimo. Pero en la semana también se encuentra con una pareja de homosexuales que quiere adoptar y darle amor a un niño. Pero dice, no, 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 la familia natural, la familia natural, la familia natural. Y ahí es cuando nos damos cuenta que no cumplimos el Evangelio de Cristo. Nos distraemos en otras cosas, que créame, que es cierto, y lo vemos en el Evangelio. Cristo nunca vamos a encontrar en el Evangelio que diga, si era muy cumplidor de las normas de los judíos, sí, pero nunca vamos a encontrar Jesús en el templo haciendo un sacrificio grande con incienso. No, no, no. Jesús lo encontramos en el pueblo. Jesús lo encontramos con el discriminado, con el leproso. Si Jesús estuviera en nuestra época, estaría con prostitutas, con lesbianas, con trans. No estaría ni con el Papa, ni con los obispos, ni en una iglesia. Estaría con el más necesitado, con el más pobre, con el que es escoria de la vida. Y lo podemos ver en el Evangelio. La mujer que sangraba era impura para los judíos, pero Jesús se acerca, la sana y la toca. Jesús se acercaba a los leprosos, los sanaba, los tocaba y los liberaba. Vamos a ver otro capítulo donde precisamente podemos encontrar claramente este rompimiento o deconstrucción de paradigmas en la ley judía que el mismo Jesús hizo. Y lo podemos encontrar en Juan 4, 7, 15. Vino entonces una mujer samaritana para sacar agua y Jesús le dijo, dime, dame agua de beber, porque sus discípulos habían entrado a la ciudad a comprar provisiones para ellos. Entonces la mujer samaritana exclamó, ¿cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no tienen trato entre sí. Jesús respondió diciendo, si hubieras conocido el don de Dios
¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría el agua viva. La mujer le dijo, mi señor, no traes vasijas y el pozo es profundo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Era acaso mayor que Jacob, nuestro padre, que nos dio este pozo, el cual bebieron él y sus hijos y sus rebaños? Respondió Jesús, todo el que beba de esta agua sentirá sed de nuevo, pero cualquiera que bebe del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que brote para la vida eterna. La mujer dijo, dame de esa agua, Señor mío, para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí para sacarla. Jesús le dijo, ven, llama a tu marido y ven acá. Y ella le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, has dicho bien, no tienes marido porque has tenido 5. El que tienes ahora no es tu marido. Entonces has dicho la verdad. La mujer dijo, veo que tú eres profeta, mi Señor. Nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Jesús le dijo, mujer, créeme que viene tiempo en el que ni este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, pero nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene el tiempo ahora es en el que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque verdaderamente el Padre busca tales adoradores, porque Dios es espíritu. Y lo que adoran en espíritu y en verdad deben de adorarlo. Podemos encontrar en esta cita bíblica cómo Jesús se acerca a una mujer que ningún judío en su sano juicio se le acercaría, porque los judíos y los samaritanos, a pesar de que creían lo mismo, eran enemigos. Unos adoraban en el monte de Jerusalén del templo y otros decían que el monte sagrado era el monte Gerizim, en Samaria. Ambas tribus eran totalmente enemigas. Los judíos decían que solo los judíos y que los samaritanos no entraban en el plan de Dios, no eran pueblo escogido de Dios. Pero aquí Jesús le dice, tú que te odia mi pueblo, tú que no te reconoce mi pueblo, vas a ser la primera en beber esta agua de vida eterna. A veces las primeras personas son las últimas, como dice la escritura, ¿no? Más a lo mejor en el cielo, más un homosexual estará que la viejita que se está dando golpes de pecho y que no ama a Dios, ni al prójimo, que es amar a Dios. Después le dice esto, ¿no? De que es profeta y reconoce, ¿no? Pero también habla de que vendrá el tiempo en el que ni aquí adorarán al Padre. Ustedes conocen lo que no adoran. Nuevamente en este pasaje volvemos a cernir y vemos precisamente que las cosas pueden cambiar. A veces las iglesias y los templos majestuosos, las grandes catedrales, donde están los pastores como Cash Luna en esos auditorios grandísimos, no está Dios. ¿Por qué? Porque quien divide y segrega, quien dice yo soy mejor que el otro, no es de Dios, ni es un falso profeta. Dios es más allá de lo que ustedes ven, lo dice Jesucristo. Dirá, pero tú eres masón porque tienes ese símbolo, que tiene el ojo, que todo lo ve. Este símbolo es un triángulo que en la iglesia, en los siglos del cristianismo, en los primeros siglos y en varias catedrales lo podemos encontrar. Es un símbolo perfecto de la Trinidad y es un símbolo de Dios. Y a mí me parece fantástico. ¿Por qué? Porque Dios no tiene figura. Y Dios no es ni hombre ni mujer. Dios es una muy buena ilustración. No soy ni masón ni Illuminati. Ellos a lo mejor lo utilizan como otra forma, pero los símbolos han sido utilizados durante muchos tiempos por muchas creencias, por muchas fes, por muchas espiritualidades y cada fe le da su tono espiritual, ¿no? A lo mejor en la iglesia vemos a veces imágenes de la luna debajo de la Virgen y pues en la connotación pagana a lo mejor es la diosa de la luna, pero para nosotros es la iglesia, es María, es el ejemplo del cristiano, ¿no?
no sé, la cruz invertida para los satánicos es burla de Dios, pero para la iglesia a lo mejor es un símbolo de cómo crucificaron al apóstol San Pedro boca abajo, ¿no? Hay cruces así como tachadas, que es la cruz de San Andrés, porque así lo crucificaron, dice la tradición, a San Andrés. Es algo así, no soy ni masón, ni Illuminati, ni me interesa destruir a la iglesia, ni me interesa llevar a la gente al infierno, ni a la perdición. Simplemente quiero compartir ese gozo, de ese amor que Dios me ha dado. Vamos a leer unos 2 versículos más donde encontramos nuevamente esa inclusión de Dios, ¿no? En el plan de la salvación. En Mateo 19, 10, 12 dice así: sus discípulos le dijeron, si tal es el límite en relación entre varón y mujer, no es conveniente casarse. Pero él les dijo, no todos son aptos para recibir esto, excepto aquel quien les es dado. Porque hay eunucos que así fueron engendrados desde el vientre de su madre, hay eunucos que fueron hechos, y hay eunucos que asimismo se han hecho eunucos por el reino de los cielos. ¿Quién puede aceptar esto? ¿Qué es un eunuco? Un eunuco era alguien que le castraban, que le cortaban su pene, que era afeminado para la época de Jesús. Entonces, ¿qué estamos viendo, no? Hay eunucos que les dice Jesús, ¿no? Que fueron engendrados desde el vientre de la madre, que nacieron así, que así Dios los hizo afeminados, ¿no? Después hay eunucos que fueron hechos, sí, porque había eunucos que les cortaban su pene para que pudieran servir en los haremes de los reyes, ¿no? Pero hay eunucos que fueron hechos por la causa del reino de los cielos, que no se casan, que no tienen ni mujer ni varón, porque prefieren entregar su vida entera por el Evangelio. Dios llama a estas 2 vocaciones, a la castidad, al no casarse, pero también llama al casarse, al ministro. Y eso será el tema de otro video. Pero es algo que Dios llama y es por igual el llamado para todos, ¿sí? Entonces, podemos ver cómo es que hay eunucos que así nacieron, como yo, como muchos, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, en el 8 del 26 al 39, que dice, sucedió que un ángel de Yahvé le habló a Felipe diciéndole, levántate y dirígete al sur, por el camino del desierto que baja a Jerusalén y a Gaza. Entonces él levantándose fue y encontró a cierto eunuco que había venido desde Cus para adorar a Jerusalén. Él era un alto funcionario de Candace, reina de los cusitas, y estaba a cargo del tesoro. Mientras él venía, sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías, Espíritu, Ruach divina dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y cuando se acercó, escuchó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿comprendes lo que lees? Entonces él le contestó, ¿cómo podré comprender al menos que alguien me instruya? Y suplicó a Felipe que subiera y se acercara a él. Y este pasaje era el pasaje de la escritura que iba leyendo. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja que permanece muda ante el trasquilador, así él no abrió su boca. En su humillación fue conducido a prisión y a juicio, y su generación, quien le relatara por qué su vida fue quitada de la tierra. Entonces el eunuco dijo a Felipe, te suplico que me digas respecto a quién dice este profeta, respecto a sí mismo o respecto a algún otro. Entonces el eunuco dijo a Felipe,
que abrió la boca y empezó desde esta escritura a proclamar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Mientras ellos iban por el camino, llegaron a cierto lugar en el cual había agua. Entonces el eunuco dijo: ¿Agua? ¿Qué impedimento hay para que sea yo bautizado?, le pregunta. Felipe contestó: si crees de todo corazón, puedes. Él contestó y dijo: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ordenó detener el carro, y ambos bajaron al agua, y Felipe bautizó al eunuco. Entonces subieron del agua, el espíritu de Yahvé arrebató a Felipe, y el eunuco no lo volvió a ver, y siguió su camino regocijándose. Qué interesante, un eunuco que dicen que era de la reina, que estaba en el harem, que tenía el cargo del tesoro real. Estaba castrado, era un afeminado. Que habla eso los demás textos que supuestamente habla contra la homosexualidad, pero eso lo veremos en otro video. Era un amanerado, un fémino con el miembro castrado. Le dijo Felipe: ¿hay algún impedimento? Felipe no le dijo: fíjate, que no tienes pene, fíjate. Normalmente los eunucos pues eran pasivos porque como ya no tenían pene, pues tenían relaciones sexuales a través del ano, ¿no? Entonces eran personas que eran pasivos, como ahora lo conoceríamos, ¿no? Lo catalogaríamos. No le dijo Felipe: no, es que tú tienes relaciones sexuales con otro hombre, te meten, no te dicen: ay, no. No le dijo Felipe: no, espérate, primero te tienes que arrepentir de todos los hombres con los que te has acostado, te tienes que arrepentir de que te cortaron el miembro, te tienes que arrepentir. No le dijo nada de eso, le dijo: ¿tú crees en el Señor Jesucristo? Y él dijo: sí, yo creo que el Señor Jesucristo es mi Dios. Y Felipe dijo: no hay impedimento. Se bajó y lo bautizó, lo hizo miembro de la iglesia de Cristo. Entonces, si un apóstol, que fue Felipe, no le dijo: mira, no puedes por esto, por lo otro, porque eso es más levítico, más de leyes, no. Él le dijo: no hay impedimento, yo te bautizo. Nosotros no tenemos por qué decirle a alguien: no, tú eres madre soltera, no te puedes acercar, no, tú es tu segundo matrimonio, no, tú estás divorciada, no, tú eres homosexual, tú eres lesbiana, tú eres trans. No, porque estás pecando, no eres digno de Dios. Somos pecadores, pero estamos en este plano para alcanzar la santidad, la iluminación, por el camino que Dios nos ha trazado. Ya sea en el camino, porque Dios está en medio y hay muchos caminos que llegan hacia Él. Nosotros creemos que el único y verdadero camino es Jesucristo, verdad y vida, porque a nosotros nos ha funcionado así, porque Cristo ha tocado nuestros corazones y ha sido un ejemplo de amor a Dios. Pero habrá otros que llegarán a Dios por otro camino, y no tenemos por qué negárselo y decirlo: están erróneos, están equivocados, este no es un camino, eso es un falso camino. No podemos hacer esto, porque lo estamos viendo, ¿no? O sea, y quien quiera caminar por el camino de Cristo y llegar al Padre, Madre, lo acepta simplemente porque cree en Él. Y esto es la salvación por la fe. Pues bueno, queridos hermanos, les agradezco que me hayan puesto atención. Esperemos que le den like, se suscriban, lo reposteen y nos sigan en nuestras redes sociales, que aparecerán a continuación y que también estarán en la cajita y en nuestra información. Muchas gracias. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que llegue a sus corazones, que los libere. Y les agradezco de corazón el haber visto. Un saludo, y que Dios en este Pentecostés y en este Pride les haga ser valientes, les haga sentirse orgullosos de lo que son y cómo es que Dios les ha creado.